Gestos Erróneos cuenta con el apoyo del área de cultura de la UNICEN. Creamos con arte, hacemos cultura. Única sabiduría. Lo único que sabemos es lo que nos sorprende, que todo pasa como si no hubiera pasado. Mi derecho vital a ser un monstruo. A las 5 me harté, pero a las 6 te vi. Apostaría todo a la transformación. La palabra bardo se me aparecía por las paredes sin revocar. Donde los muertos se divierten. Siempre es el miedo de ser nosotros lo que nos lleva delante del espejo. Ni sentiría vergüenza del error o del deseo, que a veces son lo mismo. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a Gestos Erróneos. Sean bienvenidos, bienvenidas a esta edición número 11 de Gestos Erróneos desde FM El Muro 102.5, o si nos están escuchando por elmuroradio.com.ar. Antes de comenzar, quiero darle la bienvenida a los partícipes necesarios de este programa. Quien les habla, Darío Ledesma, muchos me conocen como Palito, en esta mesa me nombran como Palito, así que me voy a presentar así. A quien está detrás de los controles y la selección musical y la operación técnica, el querido Gabriel César. Hola, Gabriel. Ese silencio fue la famosa seña de Gabriel. Y acá a mi izquierda, el querido, que también me va a acompañar en la conducción de este programa, el querido Facundo Di Paola, Dipa, para nosotros. ¿Cómo estás, Dipa? Muy buenas tardes, Palito. ¿Cómo va? Bien, muy bien, la verdad que bien. Me pone como que a veces se me complica decir buenas tardes porque como después también este programa lo circulamos mucho. Bueno, que la gente sepa que va a la tarde, que vamos a las 19, son las 19:02, claro, en vivo, que sepa que es en vivo. Claro, que el programa es en vivo, pero después por ahí alguien te escucha a la mañana y dice hola, buenas tardes, y es a la mañana, pero bueno, que lo sepa. Que ambiente la tardecita. Claro. Che, Dipa, como todos los programas, abrimos con una lectura. ¿Qué leíste? Leí un poema de Silvina Ocampo, que a mí es una de las escritoras que más me ha gustado y me gusta. No tiene mucha poesía escrita, pero sí, no me acuerdo quién es su editora que armó una recopilación de sus poemas. Es más cuentista y novelista. Claro. Bueno, para mí es, en sentido de escritoras, en el sentido genérico, podríamos decirlo, escritores de la Argentina, es de las más exquisitas y de las que más me ha gustado históricamente. Y re cortito lo que elegiste. Elegí un poema corto, ¿por qué? Por dos cosas. Por dos cosas. Primero, porque me parece que también es la precisión de esa síntesis, también tiene algo de ese instante que decís, plum, uy, es eso, nada más. ¿Viste? Claro. Y siempre estamos, también nuestros oyentes están acostumbrados a poemas que se deslizan más en el tiempo. Y este poema, plum, terminó. Ya terminó, ¿cómo? No llegué ni a percibirlo, esas primeras palabras. Y capaz que te pasa como escritor también, que a veces escribís un montón y te das cuenta que en realidad todo está en los últimos 4 versos. Claro. Y decís, ¿por qué no elimino todo lo anterior? Porque no. Pero a mí a veces me pasa. Me acuerdo que una vez publiqué algo en las redes con todo un poema largo. Y después me di cuenta que lo mejor eran los últimos 4 versos y que funcionaban solos. No había necesidad de todo lo anterior. Así que lo borré y lo volví a subir. Muy bien. Yo a veces lo dejo porque hay algo también del sonido, de esa extensión que a veces también funciona, pero también depende de la escritura y del poema. Y también hay algo que me impactó cuando lo leí. Estuve leyendo un montón de poemas, nada me convencía para este primer bloque. Me impactó esta idea de que sabemos aquello que nos sorprende, ¿no? De que la sabiduría está en la sorpresa, en sorprendernos y ese impacto que produce la sorpresa. Y también en este mes de la memoria que estamos transitando, con poetas que
vienen a recordarnos y a poner en palabras determinado momento histórico de la Argentina, bastante nefasto. Entonces, mientras leo para los programas, sigo sorprendiéndome de las atrocidades de la dictadura militar, digamos. Y en esa sorpresa está también el saber. Claro. Entonces, como que cuando lo leí dije, claro, es verdad que cierra en esa todo, sorpresa, claro. En esa sorpresa vuelvo a saber y vuelvo a hacer ese ejercicio. ¿Y por qué ese ejercicio de memoria es importante para todos, digamos? Porque ese ejercicio de memoria es el que nos vuelve a traer nuevamente ese estado de sorpresa por aquel suceso. Claro. Y ese estado de sorpresa es un estado de sabiduría también. Claro. Y pensaba esto de que en el programa anterior abordamos a Ana María Ponce, que escribió durante su cautiverio en la ESMA, y que los poemas los sacó una compañera de cautiverio que era Graciela D'Aleo. Y ahí también hay una sorpresa, en como que siempre nos sorprendemos en que siga habiendo esperanza, digamos, que esa persona le digan, guardame estos poemas, guardalos porque son importantes, y esa persona arriesgue su vida, guarde esos poemas, porque los considera importantes, digamos. Y cómo también nos sorprende esa esperanza, esa fuerza que aún se conservaba en una situación extrema como la que es estar en cautiverio. Y digamos. que esa esperanza implique correr el riesgo nuevamente. Sí. Porque si vos estás detenida y te dan poemas, y te dan poemas que si te los encuentran es un riesgo para vos, digo, que esa esperanza, diga, en esta esperanza yo voy a correr el riesgo. Porque correr el riesgo también es creer en algo. Sí. Es correr ese riesgo y ponerte en riesgo es creer en algo. Si no, nada, no haríamos nada. ¿Y cómo nos sigue cuando hablamos de esto que decías recién de sorprender el horror, en cómo guardar unos poemas te hace correr el riesgo tu vida, digamos? Unos poemas. Guardar unos poemas, sí. totalmente, O sea, totalmente. en algo tan pequeño o grande como un poema, digamos. Hasta ahí llega el horror, digamos, hasta no poder guardar un poema. Totalmente. Así que bueno, nada, por eso vino este poema de Silvino Campo. Y aparte otro dato de Silvino Campo, que yo lo intenté buscar ahora por internet, pero no lo encontré, pero que tengo el recuerdo, como me gustaba la escritora, bueno, le he leído varias cosas sobre ella y de ella, tengo el recuerdo de que ella firmó cuando empezaron la dictadura empezó a prohibir libros, y cuando empezaron la prohibición de determinados libros infantiles, se prohibieron muchos libros durante la dictadura de lectura infantil y juvenil. Cuando empezó esa prohibición, hubo una serie de editoriales, como Ediciones de la Flor y eso, que empezaron a buscar firmas de escritores para que no se prohíban esos libros, ¿no? Y nadie quería firmar, y Silvino Campo fue la primera en aceptar firmar. Que es un dato que yo recuerdo y no lo pude volver a encontrar ahora, claro, pero que lo tengo en la memoria como un dato que me llamó la atención en su momento, porque Silvino Campo viene de una familia muy aristocrática, sí, digo, y tal vez uno se imagina ciertas situaciones en ella que en donde no las vería involucrada, pero sin embargo se involucró en eso, en firmar para que la dictadura no prohíba un listado de libros que había prohibido. Y fue la primera en comprometerse, y a partir de la firma de Silvino Campo vinieron unas firmas detrás, digamos. Bien. Así que también me después parecía. Lo buscamos. Después vamos a buscarlo mejor, no nos dio el tiempo, pero vamos a buscar el dato exacto. Sí, exacto. Me encanta. Bueno, ¿y cómo nos comunicamos? ¿Cómo nos comunicamos nosotros? Con el español, por ahora. Los oyentes con nosotros. Hay algunas señas nos hacemos que no ven los oyentes. No, los oyentes se pueden comunicar con nosotros si nos conocen a nuestros teléfonos personales. Si no, a través del Instagram Gestos Erróneos, porque tenemos Instagram a partir de esta segunda temporada. Nos buscan, es Gestos Erróneos, es el único Instagram que aparece con ese nombre. Nos escriben o nos empiezan a seguir y ahí se enteran cuando arranca el programa. Dejamos siempre un recordatorio para que Instagram te mande una notificación antes de arrancar. Y si no, como venimos haciendo desde el año pasado, estamos reivindicando la escritura epistolar. Nos pueden mandar una carta, sentarse un ratito, puño y letra, y enviarnos una carta a Falucho 950. Siempre me pasa lo mismo. Sí. A Falucho 950, el código postal de Tandil es 7000. A mí me llegan muchos mensajes de
hoy casi les escribo una carta, hoy sí, casi gente... les escribo... El casi no llega. Sobre eso voy a decir algo. Reivindicar la escritura epistolar es reivindicar la escritura en general, digamos, sentarte a escribir. Y digo, la idea es esa. Digo, si después no nos mandás la carta, no importa, pero te sentaste a escribir. Y ese acto de sentarse a escribir es un acto político, por decirlo de alguna manera. Es sentarse a escribir y decir, loco, me olvido de las redes sociales, me olvido del Netflix, me olvido de todo esa vorágine que nos impone el consumo actual, y decir, loco, me siento a escribir, y me siento a escribir es conectarse también con uno mismo, con los demás, pensar en el otro, pensar en los otros. Hay un instante, me parece también, el instante ese de sentarte, me parece que va a ser una experiencia que está buena para que nos escriba la carta, digamos. Pensar qué nos va a decir, cómo nos los va a decir. ¿Cómo nos va a decir? Incluso el tema de, bueno, ¿Qué quiere contarnos? empiezo a escribir y por ahí no les gusta cómo quedó y empezaron a tachar y volverla a escribir. Y para escribir siempre hay que tener un interlocutor. Digamos, uno cuando está escribiendo siempre piensa en un otro. Me acuerdo de Sandra Russo decía en una charla que fui alguna vez en la Feria del Libro, decía, yo por suerte tuve editoras muy copadas, y yo pensaba en ellas porque quería que ellas lean eso, claro. Porque, bueno, entonces uno siempre piensa en un interlocutor, y está bueno que el imaginario de lo que es Gestos Erróneos, de nosotros acá, sea un posible interlocutor para lanzarse a esa experiencia de escribir quien no escribe, o volver a escribir quien escribió, o seguir escribiendo quien ya escribe, digamos. Sí, y ahora se me ocurre algo, mientras estamos hablando de esto, que quienes estén en Tandil, si quieren escribir una carta, por ahí nos la pueden llevar, claro, el miércoles que viene, porque tenemos una muy buena noticia en este programa. El miércoles que viene es 24 de marzo, y para homenajear a madres y abuelas de Plaza de Mayo, vamos a hacer una emisión especial de Gestos Serraños, que va a durar 2 horas. Pero va a ser con público, la gente se va a poder acercar, lo vamos a hacer desde el Centro Cultural Arte y Parte, a partir de las 19 horas. Se van a poder acercar y no solo escuchar el programa como siempre, sino que además vernos, tomar algo. Y la primera hora va a ser un programa como el que venimos haciendo, pero en la segunda, quien quiera y se acerque puede participar del programa leyendo, llevando algún tipo de lectura propia o ajena, para homenajear la lucha de las madres y abuelas de Plaza de Mayo, digamos. Esa es un poco la idea, así que vamos a estar el 24 de marzo en vivo, cuerpo a cuerpo, con los oyentes que quieran sumarse. Eso sí, hay capacidad limitada, o sea que tendrían que escribirnos, ya sea al Instagram de Gestos Erróneos o a nuestros celulares, para empezar a armar un listado de la gente que puede ingresar al lugar, porque bueno, por razones de público conocimiento, y para cuidarnos y seguir cuidándonos entre todas y todos y todes, la idea es que haya una capacidad de gente limitada, que creo que la capacidad del lugar es de 30 personas. Así que les esperamos el 24 de marzo, 19 horas, en el Centro Cultural Arte y Parte. Gestos Erróneos, una irritante garúa literaria. Miguel Ángel Bustos fue hallado. Miguel Ángel Bustos fue hallado en una fosa del cementerio de Avellaneda. A su lado, fragmentos óseos de un inmenso felino, centauros y un dibujo de William Blake en forma de mapa que conduce a un antes del paraíso. Sus restos son la sangre del hijo, la espada y la visión de los hijos del mal, la piel de los versos que se llevó la patota el 30 de mayo de 1976. El equipo forense de la poesía no duda de que es Miguel Ángel y que fue hallado en una fosa en el medio de la amnesia de los poetas, en el cementerio de los justos. Reaparece ahora Bustos con toda el aura de un fémur, de una osamenta, de una cadera. Así tenía que aparecer algún día, cuando la tierra no soporte su fuerza y los pulse de la fosa,
y el pequeño hombre que toca el laúd en una cúspide del Himalaya cambie de melodía con la que se sostiene la infamia del mundo. Este poema está dedicado al poeta desaparecido y surrealista Miguel Ángel Bustos, al momento en que en el año 2014 fueron encontrados sus restos en una fosa, como dice el poema, del cementerio de Avellaneda. Y bueno, en realidad es un poema dedicado a su hijo Emiliano Bustos, que es amigo mío, y fue un poema dedicado en aquellos tiempos, en el año 2014, en homenaje a la recuperación de sus restos. Muy bien, son las 7:18, seguimos aquí en Gestos Erróneos y acabamos de escuchar al poeta. Voy a decir por ahora al poeta, luego después vamos a desarrollar un poco más sus oficios, su biografía. Al poeta Julián Axat, que esta es la voz de Julián Axat ayer. La voz de ayer leyendo ese poema. En esta ocasión, para este programa, decidimos comunicarnos con Julián, pedirles que él elija los poemas que él consideraba importantes o potentes para esta ocasión y para este mes de la memoria que estamos... Y para su recorrido, y para el recorrido que vamos a hacer durante este ratito de su vida. Digamos. De su vida, claro. En todos los audios que vamos a escuchar, pues nos mandó varios, vamos a escuchar a él leyendo un poema y después contando un poco de qué se trata y por qué eligió ese poema. Digamos. Exacto. Así que bueno, escuchamos ese poema a Miguel Ángel Bustos cuando encontraron sus restos. Dice ahí una frase muy interesante que es la poesía forense o los poetas. Sí, los poetas. El equipo forense de la poesía. Y es como muy interesante el costado surrealista también que aborda su poema para reivindicar la figura y la vida de este poeta surrealista, Miguel Ángel Bustos, desaparecido durante la dictadura militar. En estas 3 emisiones de Gestos Erróneos, en el primer programa abordamos a Juan Gelman, que estuvo buscando a su nieta durante gran parte de su vida. En el segundo abordamos a Ana María Ponce, una poeta detenida desaparecida. Y hoy abordamos a Julián, que sus padres fueron detenidos desaparecidos en abril del 76. Rodolfo Jorge Assat y Ana Inés de la Croce militaban en Montoneros y bueno, fueron secuestrados en abril del 77 y bueno, tras permanecer algunos meses en el centro clandestino La Cacha de La Plata, se sumaron a la lista de detenidos desaparecidos. Julián, cuando sus padres fueron secuestrados, tenía 7 meses y estaba en la casa donde se llevaron a sus padres, digamos. Pero él se presenta en una nota que pudimos leer muy interesante de muchas facetas, digamos. Sí. Él va diciendo que a través del transcurrir de los años se fue como sumando una faceta más a su vida. Iba a decir eso, digamos. Le preguntan en esa nota, cuál es, cómo él se definiría, con qué identidad se definiría, así como poeta, como hijo de desaparecidos, como militante. Y él dice algo que yo me lo traje porque me parece primero muy poético, muy lindo y a su vez muy interesante para pensar esta múltiple identidad en oficios que se forma por historia, por oficios, por un montón de cosas que uno hace a lo largo de su vida. Dice, no hay más primacía que una forma de estar en el mundo militando con el cuerpo. O sea que lo primero que él considera es una forma de estar en el mundo, que él se considera un hombre que milita con el cuerpo en el mundo y que milita con el cuerpo y la palabra. Una potencia que busca salirse de la ontología de la herida inicial para buscar un cuerpo sin un rótulo que me atrape. Me gusta moverme entre las pasiones alegres. Ese es mi vitalismo de lo poético. Ser un poco padre, hermano, editor, hijo, con mayúscula, hijo, con minúscula, docente, abogado, jurista, defensor, víctima, victimario. Es el arte el que me ha permitido escribir poesía y sobre todo esto,
como una identidad política después del horror. Y a mí me parece interesante cómo él puede... Sí, como abrir un abanico de lo que, identidades. Claro, de identidades, de lo que es, y también para pensarnos a nosotros mismos hoy en día, digamos. Es verdad que uno no es una sola cosa, uno es un montón de cosas, uno no es su oficio. A veces nos presentamos y es casi, soy docente, soy esto, soy lo otro. Digo, uno no es su oficio, uno es un montón de cosas, pero también es presentarse de esta manera como un cuerpo que milita desde su cuerpo y de la poesía, digamos. Sí, y con respecto a esto de ser hijo de, digamos, que siempre lo charla en muchas de sus entrevistas, incluso lo pone en cuestión y trata de correrse de ese lugar, pero también como testigo directo. Él en un momento decía que relativizaba su posición de, fui testigo, tenía 7 meses cuando pasó esto, fui testigo, y dice que después de un tiempo y a través del conocimiento de sí mismo, entendió que la noche del 12 de abril de 1967, en esa habitación de un departamento donde quedé por un momento solo sobre una cama llorando, mientras todos eran encapuchados y se lo llevaban, y que ahí entendió que era un testigo directo. Son testigos de lo que perdimos. Después los únicos testigos serían solo mis padres, digamos. Pero me parece eso, lo del rol del hijo, y cómo incluso declara en el juicio que se lleva a cabo en La Plata por el centro clandestino La Cacha, declara como hijo, digamos. Eso me parece tremendo como... Incluso cuenta esto que vos hoy lo comentabas un poco, de que trató de no ir con nada bien preparado para que su cuerpo sea el que testifique en ese juicio. Iba a leer eso, dice... pienso si el miércoles, cuando él tenía que ir a la declaración, esta es una nota que él escribe en página 12, debo llevar algo así como un libreto armado a mi declaración. Dice, creo que no. No quiero estar cómodo cuando declare, quiero sentir la adrenalina de estar ahí, que mi cuerpo hable por mí. Llevo muchas voces guardadas que van a salir en ese momento. Ese es mi archivo, me confío, llevo mi cuerpo. No voy ya como víctima, voy a afirmar mi identidad. Y después él va también a pensar un montón qué pasa con les hijes de desaparecidos que antes y después de declarar en los juicios por la verdad. Cómo cambia su mirada y sobre todo él piensa en les hijes de desaparecidos que son artistas, y también cómo cambia su mirada sobre el arte y sobre su trabajo en el arte, digamos, que también es muy interesante cómo él piensa eso. Después él quedó a cargo de sus abuelos y de otros familiares, y su abuelo, que es abogado, lo llevaba al estudio cuando no tenía con quién dejarlo, y él jugaba con una máquina de escribir Olivetti, y que dice que de ahí salió quizás de ahí salió su intención de ser abogado. Pero para hablar de eso podemos escucharlo leer un pequeño poema. El Palacio de Justicia, dedicado a los trabajadores de Atajo. Las villas no tienen Palacio de Justicia, tienen capillas y centros de información, enviados, policías, punteros, referentes y servicios infiltrados, pues las villas no tienen palacios de justicia, porque el Poder Judicial nunca se embarra. Te atiende de saco y corbata tras el mostrador de Talcahuano y Lavalle, y los códices comentados en latín dicen que las villas no deben tener palacios de justicia, sino derribadores de búnkers y allanamientos masivos, resolvedores de problemas, desalojos y pibes descalzos, mujeres golpeadas, falopa, y la mayoría de la gente honesta que vive haciendo cola en un almacén donde también te remarcan en la villa o te cobran canon por estar y tratarte de peligroso. Porque la villa no tiene palacios de justicia, y es un sueño que lo tengo, quizás no, y por el ojo de la cerradura entre algún día el palacio humano, demasiado humano, menos palacio, más justicia, más camello y menos corbata. Bueno, este es un poema que escribí en el libro Offshore que publiqué en el año 2018 y que obviamente no tengo que decir de qué se trata porque el poema lo explica. Pero lo importante es que da cuenta del trabajo cotidiano que yo hago como fiscal en los barrios a través del proyecto Atajo, que es un proyecto que busca llevar, es el primer proyecto que trata de que la justicia llegue a los barrios, creado por Gil Carbó en el año 2015 y en el cual
yo estuve a cargo y sigo a cargo de alguna manera. Bueno, como dice Julián en el audio, Atajo es las agencias territoriales de acceso a la justicia y es un programa que permite que los ciudadanos más vulnerables cuenten con la ayuda de abogados, psicólogos y trabajadores sociales. Como su poesía también está en relación con su trabajo y su militancia, digamos, como es una trinchera, un lugar de resistencia la poesía. En una de las entrevistas que pudimos leer, charla un poco sobre, por qué trabajar con los sectores vulnerables y dice que se contrapone al tema del discurso de la inseguridad. Ese discurso que difunde los medios de comunicación y los sectores políticos, que criminaliza a los pobres, que llama a endurecer las leyes, a aumentar la presencia policial, a que promueve eso de, pongamos cámaras, pongamos alarmas, pongamos guardias privadas, y que obviamente pide por la reducción de la edad de punibilidad, es decir, la mano dura, digamos. Básicamente se opone a eso. Y él comenta esto de que si en Estados Unidos o en Europa el inmigrante es quien sirve de chivo expiatorio, en la Argentina es las personas de los sectores populares, digamos, la gente pobre, especialmente los jóvenes. Y él en la nota dice, por eso la importancia que se le asigna a programas comunitarios que a través de la educación, la asistencia y la divulgación de los derechos de ciudadanos buscan despolicializar, que es como un neologismo, despolicializar el tratamiento del delito para poderlo dejar de ver desde la cuestión penal y empezarlo a ver desde una cuestión social, digamos. Sí, y es interesante también pensar, él tiene un trabajo ya bastante histórico, creo que él cuenta en algún momento, esto no me lo anoté, pero estoy apelando a la memoria, él cuenta en algún momento que ya a los 20, 21 años empieza a trabajar con menores en La Plata, con menores que tenían causas penales o que a los que se iniciaban causas penales. Y empieza después se dedica a la defensa de menores que están, de hecho tiene algunos escritos sobre pibes asesinados por la policía. Digamos, yo me acordaba también víctimas del gatillo fácil. Sí, me acordaba también del caso de casos muy actuales, digamos, el de Facundo en Tucumán, durante el gobierno de Cambiemos, que lo asesinaron por la espalda, y Patricia Bullrich sale a defender al policía y a decir está bien que le disparen por la espalda porque no sé qué, y todos los argumentos nefastos de Patricia Bullrich. Pero bueno, es algo como es algo histórico, es algo histórico de la justicia, y está buenísimo esta llegada de la justicia a los barrios, que por lo menos se intenta, digamos. Sí. La verdad que a mí me pareció como súper interesante el programa, porque hoy en día que se está discutiendo la justicia, sabemos que la justicia es un ente totalmente elitista. Digamos, me acuerdo de una canción de Alfredo Zitarrosa, también que lo trajimos la vez pasada, que se llama La Ley Estela de Araña, donde ya en los 60, 70 planteaba esta secuencia de que la justicia es igualitaria para todos. Nos dicen eso, que la justicia busca un equilibrio, pero sin embargo, cuando cae un pibe pobre en la justicia, no es lo mismo que caiga un pibe pobre que un pibe de clase alta, ¿no? Sí, totalmente. Y él también, en esto que vos comentabas recién de cómo históricamente cómo trabaja la justicia, cómo trabaja las fuerzas del Estado, el brazo armado del Estado, dice, Julián Azata afirma, veo un corte y reconfiguración del poder entre la dictadura y la democracia, en especial frente a la idea del enemigo. O sea, ¿quién es el enemigo para el Estado, digamos? El delincuente subversivo es parte de la doctrina de la seguridad nacional que en democracia, frente al poder punitivo del Estado, se despolitiza y reconfigura en un delincuente común. O sea, se despolitiza y se convierte en eso. Propio de la doctrina de la seguridad ciudadana, en la que entran como enemigos los jóvenes pobres de las periferias urbanas. El encarcelamiento preventivo de estas poblaciones da cuenta de un patrón de funcionamiento del sistema capitalista actual para regular los desechos de las políticas neoliberales. Entonces, ¿cómo Totalmente. Se va reconfigurando? Bueno, ahora ya no es el subversivo, digamos, sino es el delincuente común, que es el desecho del sistema capitalista, digamos. Totalmente. Que ya,
es excluido y vuelto a excluir por la justicia y vuelto a excluir y reprimido y bueno, así eternamente, sin posibilidades ni de respirar. Tenemos otro... Vamos a escucharlo de vuelta a Julián Assad. Estación Shell, autopista La Plata, Buenos Aires. Cargo solo 500 pesos de nafta y entro en el café de la estación. Pido y me siento. Bebo a sorbos cuando veo entrar a Gonzalo Leónidas Chávez. Cabizbajo, como siempre, el negro me saluda y pide lo suyo en la barra. Entonces lo invito a sentarse a mi lado. Hablamos pocos minutos, lo suficiente para entrarle a la derrota, tema que nadie quiere tocar por estos tiempos, pero al que él le acaba de dedicar un libro. Me mira sin tocar su café humeante, sonríe heladino. Cuando le pregunto por el futuro, cita a Walter Benjamin. La historia voraz, un fárrago de posibilidades. El futuro hay que inventarlo. Tiene rostro de profeta cuando sus ojos se hunden entre lágrimas. En ese momento, no sé si me está mirando a mí o al recuerdo de mi viejo cuando tenía mi edad. Poco a poco me doy cuenta que las palabras invención lo llena de esperanza. Y prosigue con el otro W, ahora Walsh. En estos contextos de repliegue, el refugio son las bases, tiempo de seguir y esperar. Dice que me hará llegar su libro sobre la derrota. Lo abrazo y le traigo desde el auto unos poemas de regalo. Como todos los días sigo rumbo a Buenos Aires. Este poema es un poema que pertenece a Cuando las gasolineras sean ruinas románticas, que publiqué en el año 2019. Y es un libro que lo que hace es escribir o detalla estaciones de servicios gasolineras, ¿no? Que yo iba encontrando en la ruta, abandonadas o vivas, y en las que iba escribiendo poesía. Este es un poema escrito durante el gobierno de Cambiemos, entre mis viajes entre La Plata y Buenos Aires, que hago todos los días. Bueno, acabamos de escuchar a Julián Assad, que como comentábamos al comienzo del bloque, leyó especialmente para este programa los poemas que estamos escuchando y bueno, después nos dio una pequeña explicación. Los leyó pensados por él. Por él, sí. No es que nosotros elegimos leer este poema y sino que él eligió estos poemas pensando en este programa específicamente. Yo propongo que algún día hagamos un ranking de los mejores títulos de libros de poesía y me parece que Julián este que acaba de leer, Las gasolineras, sí. ¿no? ¿Cómo era? Cuando las gasolineras sean ruinas románticas. Maravilloso. Y tiene algunos otros, el de Hamlet también es hermoso. Bueno, recién estaba pensando, digo, qué difícil es abarcar a un poeta, siempre nos pasa, digo, medio que se nos va un poco la posibilidad de decir todo lo que investigamos y todo lo que nos queda por investigar sobre ese poeta, así que está bueno también que lo busquen. Algunos libros se consiguen en internet. Perdón, muchos libros se consiguen en PDF en internet, o sea que si quieren buscar lo que escribe Julián Assad, háganlo porque hay mucho material, así que nada, busquen sí, que lo van a encontrar. Y bueno, volviendo un poquito a este recorrido breve que estamos haciendo por su vida, en un momento, en el 2005, él, para los libros de La Talita Dorada, él, junto con otro poeta, dirigen la colección que se llama Los Detectives Salvajes. Los Detectives Salvajes, acá quiero hacer un paréntesis, es un librazo, para el que no lo leyó, de Roberto Bolaño, que habla de dos amigos que recorren el mundo buscando a una poeta que se llama Cesárea Tinajero. Recorren el mundo, librazo, está buenísimo, léanlo, está buenísimo. Recorren el mundo buscando a esa poeta que escribió, si no recuerdo mal, porque yo lo leí ya hace muchos años, un solo poema. Y ellos buscan a esa poeta en distintos lugares del mundo, van recorriendo e intentando buscar rastros de esa poeta. Y esto me lleva... Perdón. Sí, tranquilo. ¿Vas a decir algo? No. Esto me lleva a esta idea también que tiene Julián Assad de la poesía como archivo, que me pareció re interesante esta idea de la poesía como archivo de la memoria, como lugar donde algo
queda guardado para el resto de las generaciones. Y justamente lo que hizo esta colección, lo que se hizo con esta colección es rescatar a poetas, muchos de ellos asesinados durante la dictadura, o muchos de ellos que escribieron y estuvieron exiliados durante la dictadura. Digo, sí. distintas características de estos poetas que por una u otra cosa no habían podido publicar, sobre todo por la persecución durante la dictadura militar. Según lo que dicen los libros, lo que buscan son poesía inédita, perdida, escondida y silenciada por efecto del terrorismo de Estado. Y obviamente, y publican obra inédita de jóvenes desaparecidos en los 70 y de hijos de esos jóvenes desaparecidos que escriben hoy, digamos. Sí, total. Perdón, sí. Además ha publicado o ha organizado antologías por diferentes temáticas. Por ejemplo, se publicó una antología que se llama Si Hamlet duda, le daremos muerte. Ese era el otro me encanta ese. Que recopila título. Textos de 52 poetas argentinos nacidos a partir de los 70. Y también una que se llama La Plata Spoon River del 2014, que recoge textos de poetas que homenajean a las víctimas de la gran inundación que asoló la ciudad de La Plata en abril del 2013. Con el saldo de un centenar de muertos. Sí, que estaba bueno lo que vos decías hace un rato antes de empezar el programa. Cómo nos olvidamos de esa inundación, de esa tragedia, de cómo, digo, hay 100 víctimas y posta que yo hasta que no volví a leer me había olvidado, digamos, de ese... 100 víctimas fatales, por decirlo de alguna manera, digamos, pero también, digo, hay un montón de gente que perdió su historial de archivo también, su historial de memoria, su historial de vida. Digo, cuando en una inundación se pierden muchas cosas también, que son las fotos de tu infancia, aquel diario que escribiste cuando era... Digo, que hay un montón de cosas que son recuerdos de una vida que por algo uno los quiere conservar y también se pierden, digamos, que también... yo tuve gente que padeció inundaciones y la verdad que lloran mucho esos recuerdos, esos momentos de tu madre, de esto, de lo otro, de tu vida. Yo me acuerdo que caminé por La Plata unos meses después y en una caja encontramos libros de los Beatles, pero libros muy grandes, y parecían, muchos estaban escritos en inglés, o sea que seguramente los habían traído de Inglaterra, y todos pegados por el agua, digamos. Claro. Y era como, esta persona tuvo que sacar todo esto en esta caja a la calle. Me hizo acordar totalmente, eso, todo lo que comentaste. También quería decir que Julián habla de que la poesía tal como la concibe es un diálogo con los muertos, es una forma de resistencia y también tiene algo que ya lo hemos charlado, incluso lo hablamos recién en el bloque anterior, que por lo menos a vos y a mí nos cuesta, que es reescribir una poesía que ya escribimos. Digamos, cuando ya dijimos, bueno, esta poesía no hay que escribirla más, ya está terminada, como si fuera que la ponemos en un museo y no se vuelve a tocar. Él reescribe y hace nuevas versiones de sus poemas todo el tiempo. Incluso en una nota cuenta que un amigo está reescribiendo poemas de Julián y Julián está reescribiendo poemas de él. Mira, como que están jugando a reescribir el poema del otro. Es un ejercicio. Sí. Me gustó. Sí, y también esto, digo, reescribir es un ejercicio de volver a revisitar algo que estaba en ese archivo y que yo siempre pienso, la memoria, me acuerdo siempre de la frase de Spinetta, la memoria me resulta complicada, no me acuerdo ni los libros que leí, dice, en un tema, ¿no? Pero la memoria nos resulta complicada, siempre es difícil reconstruir el archivo de memoria. Es difícil reconstruirlo y es casi como una especie de... es medio onírico esa reconstrucción porque vamos agarrando fragmentos de una cosa que se suman a otras. Y en esa reescritura poética es cómo estoy yo hoy y cómo estaba en ese momento cuando escribí ese poema y cómo esas dos identidades, la identidad archivada en ese poema y mi identidad actual se juntan y se vuelven a encontrar y reescriben otra cosa y pueden reescribir nuevamente una nueva historia, digamos. Que es un poco, me parece, lo que él intenta con su arte y con su poesía, digamos. También salir de determinados lugares en los que a veces uno queda encasillado o lo encasillan, ¿no? Sí, yo quería decir esto, me pareció zarpado, lo encontré en una de las notas y lo comentábamos en el chat de WhatsApp. A mí me gusta mucho Volver al Futuro, me parece una película impresionante, sí. Me parece algo que hay que
recomendarle a todo el mundo que vea, pero a veces pasa con esto de que, bueno, es una película que parece ingenua. Y Julián, en una de las notas, recupera esto de que cuando vio la película le gustó mucho y lo movilizó esa sensación de poder viajar en el tiempo y ir antes o después del momento en que se llevan a sus padres, poder hablar con ellos, incluso es lo mismo que le pasa en la película, enamorarse de su madre o convertirse en su propio padre, digamos, como ese juego que cuenta en la película, pero que en vez del DeLorean, en vez de viajar con el auto como en la película, él viaja con la poesía. Como que la poesía fue ese vehículo para volver a ese momento, digamos. Me pareció impresionante. Y él también dice esto de que es una película a veces un poco ingenua, pero que en realidad guarda en el trasfondo algo muy profundo. Sí. Iba a decir algo sobre eso, pero se me fue. No importa. Se me fue con una seña. Y voy a leer algo... para ir cerrando, porque como dijimos, no podemos, es muy difícil condensar, tenemos un montón de cosas más sobre cómo consigo la poesía, que también están buenísimas. También hay algo de la él dice algo que hemos discutido mucho los tres que estamos en esta mesa, y después voy a leer un fragmentito de él, pero dice: la poesía concebida como un lujo cultural o goce para unos pocos siempre ha sido funcional al orden social imperante que permite la exclusión de millones de personas del sometimiento del arte. Esto es también interesante porque también en Julián Axat se nos mezcla todo, ¿viste? Su profesión como abogado, su profesión como poeta, y es también interesante y su militancia. Y para cerrar, voy a leer algo que me parece re lindo. Le preguntan algo sobre cómo escribió un libro que creo que fue publicado en el 2019, en el 2019 si no recuerdo mal, que se llama Perro del Cosmos. Y dice algo que a mí me pareció, la verdad, que hermoso para sintetizar un poco a este Julián que nos ha visitado hoy y que hemos invitado hoy. Dice: me convocó mi hija de 9 años, ¿no? Dice: la generación de mis viejos quiso tomar el cielo por asalto y ese sueño es, en cierta forma, literal. Pero también la metáfora de un tipo de cambio social que no pudo ser y se lo llevó puestos como generación. En algún lado del universo ese sueño sigue en pie y se repite. La luz viaja, aunque las estrellas ya se hayan apagado. Lo importante del libro es que es el resumen de historias que le conté a mi hija durante la pandemia antes de irse a dormir. Ella tiene ahí toditas las historias y lo va a tener siempre cada vez que lo abra. Tienes algo que no quieres tener. Cuando todavía no había celular, de Mariano Blatt. Llamé a su casa y atendió la mamá y dijo hola. Y dije: hola, ¿está Julián? No, Julián salió. Y al otro día volví a llamar y otra vez la mamá dijo: hola, ¿está Julián? No, Julián salió, ¿querés que le deje dicho algo? Y el viernes a la tarde me puse un rompevientos azul brillante y caminé las cuadras entre mi casa y la de él, y el día estaba frío, el viento era fuerte y seco, y mi llavero hacía peso en uno de los bolsillos. Toqué el timbre y alguien miró desde una ventana. No es que yo lo haya visto, simplemente lo percibí. Y después se escucharon unos pasos y la voz de Julián que gritaba: ¡voy yo! Y Julián abrió la puerta y tenía el pelo dorado, lacio, un flequillo que le tapaba un ojo y el otro no. Así se usaba en esa época, cuando todavía no había celular. A cada rato se tiraba viento, adelantando un poco el labio de abajo. El viento iba para arriba y así se acomodaba el pelo dorado. Pero era inútil, porque enseguida se le volvía a tapar el ojo. Subimos a su cuarto y escuchamos música, y él se sacó el pantalón de jogging que tenía puesto porque se iba a poner uno de jean, pero se demoró y estuvo cerca de 1 hora en slip. Entonces sonó el teléfono y Julián bajó corriendo a atender porque la mamá había salido. A veces nos tomábamos el 123 en Federico Lacroze y pagábamos el boleto de los dos con una sola moneda. Los asientos de atrás, las pintadas en la pared del cementerio, el hospital Tornú. Esos son los recuerdos que tengo. Si tenía con qué, Julián escribía Villa Urquiza manda, y si no, iba callado, soplándose el flequillo dorado una y otra vez.
la puerta de su placar, los días de vacaciones que no teníamos nada que hacer. Y él siempre se demoraba cuando se sacaba el jogging y se tenía que poner el jean para quedarse más tiempo en slip. Esos son los recuerdos que tengo. Un día llamé a su casa y atendió él. Otro día llamé a su casa y no atendió nadie. Entonces volví a llamar enseguida a ver si a lo mejor era que no había llegado a atender. Pero si ya sonaba 2 o 3 veces más, sabías que no estaban, porque tampoco es que pudieran tardar tanto en atender. Después Julián se puso de novio. A mí me pareció bien, pero me dio muchísimos celos. Entonces llamé a la casa de la novia una tarde y le dije si podía pasar a hablar con ella. Qué buena que era María. Y ella me dijo que en realidad se daba cuenta de que Julián gustaba de mí. Entonces llamé a la casa de Julián, pero atendió la mamá y dijo: Hola, ¿está Julián? No, Julián salió, ¿querés que le deje dicho algo? Y a veces yo volví a mi casa y al lado del teléfono había un papelito que decía: te llamó Julián. Esos son más o menos los recuerdos que tengo. Y los escribo acá porque, que yo sepa, la poesía, lo que se dice la poesía, solo es posible cuando te falta algo o cuando algo se te está por escapar. De mí. Gestos erróneos. Un grafiti incompleto que susurra desde el muro. Muy bien, bueno, último bloque de Gestos Erróneos. El bloque de despedida, 19:59, se nos fue el programa. Vamos, rápido. Intensamente, un maravilloso programa. Pero decinos, Palo, ¿qué leíste y por qué? Bien, lo voy a decir rápido y te voy a dar el pie de lo siguiente enseguida. Leí Cuando no existía el celular, de Mariano Blatt, una poesía que está en su libro Mi Juventud Unida. Mariano Blatt es un poeta argentino. Las obras completas hasta ahora, sí, por lo menos. Obras completas. A lo último hay un par de poemas que dice que va a escribir durante toda su vida, así que no están terminados. Leí ese cuento porque dice esto de... Me gusta, esa poesía de Cuando no existía el celular, pues me gusta mucho esto de, primero, la relación entre él y un chico, que justo casualmente se llama Julián, como nuestro invitado del día de hoy. También esto de, bueno, todas las cosas que teníamos que hacer cuando no teníamos celular, llamar, que te atienda el padre o la madre a quien estaba llamando. Caminar varias cuadras hasta la casa. Sí, o te dejaban en un papelito, te llamó tal. Eso me gustó mucho, pero también pensaba en qué hacías cuando no existía el teléfono. ¿Y qué hacías cuando no existía el teléfono? Te comunicabas con cartas. Así que si se quiere comunicar a alguien con nosotros, nos puede enviar una carta a Falucho 950 de la fábrica Ronicevi para el programa Gestos Erróneos, o se pueden comunicar con nosotros a través de nuestro Instagram Gestos Erróneos, y así te doy el pie para la sección de saludos del día de hoy. Muy bien, sí, tenemos nuestra hermosa sección de saludos poéticos, y en este caso también, como es una ocasión especial porque es la primera vez que pedimos a un poeta que nos mande los poetas elegidos por él mismo, están fresquitos, están recién saliditos ayer del horno, y Julián también nos dejó un saludo que queremos compartir con Julián Axat, nos dejó un saludo que queremos compartir con todos ustedes ahí del otro lado. Bueno, les quiero agradecer muchísimo por escuchar mis poemas, por estar presente. Obviamente en el programa de Gestos Erróneos. Yo vivo en La Plata y me gusta Tandil, a veces he ido por allá. Mi hija tiene a sus abuelos en Tandil y nada, les quiero agradecer y bueno, en estos 45 años de recuerdo del último golpe militar, les agradezco hacerlo recordar o poner la memoria a través de la poesía. De poetas, bueno, en mi caso, que hayan pensado en invitarme. Les mando un gran abrazo y nos estamos viendo en el camino.
Y nos estamos viendo en el camino, me parece. Bueno, le mandamos un gran saludo a Julián Assad, si nos está escuchando ahora, si nos escucha después en diferido. Y nada, que muchas gracias. Muchas gracias por la onda. La verdad que nada, hermosa la onda de Julián. Hermoso su trabajo en general, digo, su militancia, su trabajo en general. Y bueno, también otra cosa que me dijo después por mensaje es: cuando vaya para allá, porque tiene a los abuelos, como cuenta ahí, a los abuelos de su hija acá, cuando vaya para allá les aviso. Así que tenemos ya una cerveza programada con Julián. Ya la guardo en la heladera, Julián. Avisa cuando vengas que si no tomas cerveza, como yo que no tomo cerveza, podemos tomar otra cosa, no pasa nada. Totalmente. También queremos mandarle un gran saludo, que este año nos está acompañando a la librería La Bullanga, al Dani y Tati, que por ahí nos están escuchando ya desde la librería. La Bullanga desde hace 4 años acerca a Tandil lecturas de editoriales independientes, cooperativas y autogestivas. La librería nos convida a escrituras disidentes, voces de los márgenes que nos conmueven y que también nos hacen mover, pensar y construir otro mundo posible. La Bullanga, como decimos acá, es una librería compañera. La pueden encontrar en un montón de ferias o en diferentes actividades, pero además todos los días, de lunes a viernes, de 17:30 a 21 horas en Avenida Colón 1479. En la sede del Club Ferro, ahí pueden encontrarlo. Y no solo eso, sino que además, si estás escuchando este programa, te acercás a comprar un libro y utilizando una palabra clave que vamos a dar ahora, te hacen un 10% de descuento en tu compra. Muy bien, y la palabra clave del día de hoy es... La palabra clave es atajo. Hermosa palabra. La elegimos porque, bueno, estuvimos hablando del programa donde trabaja Julián Assad, que se llama Atajo, y nos pareció una palabra hermosa. Así que, además, un atajo hacia un 10% de descuento en la librería La Bullanga. Muy bien, me encantó. Una diagonal es un atajo también. Claro, ¿no? Es verdad. Me encanta. Bueno, me gusta la palabra atajo, me gustó, me la voy a apropiar. Y bueno, nuestros saludos cordiales para... yo me lo anoté como Lucho Galletitas, decís vos. No, le mandamos un gran saludo. En el programa anterior, Luciano Romeo, el Lucho para nosotros, nos dijo que nos iba a traer unas mazogras, que son unas galletitas que hace él. Zarpadas. Zarpadas, las trajo, me las llevó hoy a casa y las devoramos, queda una o dos. Estaban muy ricas. Pero ¿cómo aprovecha Gaby cuando estamos charlando nosotros ahí? Y se come las galletitas, no habla, pero come galletitas. Sí. Así que le mandamos un gran abrazo. Le mando un gran abrazo a mi viejo y a mi vieja que están en San Martín de los Andes. Uy, qué lindo. Viste cómo son los jubilados que se van de vacaciones, así que le mando un gran abrazo, que nos escuchan desde allá. Yo quiero jubilarme. Yo le voy a mandar un abrazo a Ariel, que es un titiritero santafesino, que fue el primero que nos mandó un mensaje por el Instagram de Gestos Erróneos la vez pasada, y como lo vimos después no lo pudimos saludar, así que le mando un fuerte abrazo. Le voy a mandar un fuerte abrazo a Marcos Núñez, que nos está escuchando allá de la ciudad de Buenos Aires y que nos escucha todos los programas religiosamente, y hoy, antes de que mandemos la difusión del día de hoy, ya me estaba preguntando, che, hoy hay Gestos Erróneos, porque ya viste, no le mandábamos la difusión, y por supuesto que lo queremos saludar a él. Sí, saludamos a Pablo Marx, que está acá en el estudio, vino a aprender a operar de la mano del mismísimo Gabriel César, porque en abril arranca un nuevo programa en El Muro. No vamos a adelantar nada, vamos a esperar que salgan en las redes, pero Pablo va a estar... Tiene un nombre zarpado. Sí, me encanta. Pablo va a estar operando y conduciendo un programa junto con otra persona, así que se suma a la familia de El Muro. Espectacular. Y bueno, nos vino a visitar acá y eso nos pone muy contentos. Y aparte, con Pablo estamos tramando cosas, como siempre. Ayer la otra vez me dijeron, en uno de los trabajos me dijeron que Parito es el mejor. No. Que Álvaro García Linera había dicho en una entrevista ahora que le hicieron hacer recientemente, ¿qué vas a hacer ahora que no estás en ningún cargo ejecutivo en Bolivia? Y dice, lo que hacemos todos los comunistas, conspirar, ¿no? Y bueno, con Pablo estamos acá conspirando, voy a agarrarme esa palabra que es conspirar. Estamos conspirando junto con otra gente para hacer nuevas cosas en el futuro. Sí, y hablando de conspirar, estamos organizando para que nos encontrarnos todos juntos, todas y todes, el miércoles que viene, miércoles 24 de marzo, para homenajear a las abuelas y madres de Plaza de Mayo. Nos encontramos a partir de las 19 horas en el Centro Cultural Arte y Parte. Vamos a hacer un programa especial de 2 horas. Quienes quieran participar, ya vamos a alargar por las redes cómo pueden anotarse para estar en el lugar, y también para quienes se quieran acercar a leer un texto propio o algo de otra persona para homenajear a las abuelas y las madres. Los vamos a estar esperando en Arte y Parte. Una aclaración que nos decía el Gaby hoy, que también es verdad, que el texto llévenlo, no es que nosotros vamos a repartir poemas para que lean, sino que elijan ustedes un texto propio o de algún libro que les interese para este homenaje
a madres y abuelas, llévenlos y tendrán los micrófonos abiertos para leer. Vamos a armar un listadito. Primero un listadito previo de gente para entrar porque tiene capacidad limitada y luego un listadito de lecturas para ver con qué tiempo vamos a ir llamando a la gente para leer. No se olviden de su barbijo, cuidémonos todos, todas y todes en el espacio. Y ahí se puede comer y tomar birra también o agua o lo que quieran pedir, así que también está bueno para pasar un momento ameno y compartir. Y nos vamos, como en todos los capítulos, escuchando al invitado del día de hoy, que además después nos cuenta por qué lee lo que va a leer. Así que nos despedimos escuchando a Julián Assad. Diario de viaje 5. A veces me meto en el cementerio y me zambullo en los osarios. Desesperado navego, nado la nada, me ahogo entre fémures y mandíbulas. Armo puzzles imposibles, dientes con metacarpos, omóplatos con espinazos. Y así paso la noche escondido, cansado de tanta originalidad para armar eslabones perdidos. Pero antes de convertirme en el fracasado equipo de mí mismo forense, dejo los huesos a un lado y escribo un poema que me devuelve la piel viva de su voz. Este poema es un poema del libro Medium, que lo publiqué en el año 2005. Y es un poema sobre la posibilidad de reconstruir a través de las palabras y de los restos de las palabras, los escombros de las palabras, las ausencias de nuestros desaparecidos, a través de una suerte de equipo forense de la poesía. Gestos Erróneos cuenta con el apoyo del área de cultura de la UNICEN. Creamos con arte, hacemos cultura.